decide 2026. Faltan en ese momento 27 días, 12 horas, 54 minutos y se siguen descontando los segundos para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasan a la segunda vuelta. Y a propósito de esta jornada del próximo 31 de mayo, les contamos las elecciones en cifras. El censo electoral es de 41.421.973 ciudadanos que están habilitados para votar. 40.007.312 en Colombia, y de ese número 20.521.149 son mujeres y 19.486.163 son hombres. Sí, señora. Ahora bien, en el caso del exterior, el número de ciudadanos habilitados es de 1.414.661, 777.343 son mujeres y 637.318 son hombres. Ahora bien, en Colombia habrá 120.527 mesas distribuidas en 13.742 puestos de votación. Veamos ahora, Alejandra, lo que pasará en el exterior, en donde hay dispuestas 1.489 mesas, y para el domingo 31 de mayo específicamente este número va a subir a 2.181. Cabe recordar que el periodo de elecciones en el exterior empieza el 25 de mayo y finaliza justamente el domingo 31 de mayo. Sí, señora, estamos precisamente, como lo decimos, a 4 semanas entonces de las elecciones, y para conocer cómo avanza el proceso electoral, saludamos a esta hora al registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, que nos acompaña a esta hora. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Pues muy bien, aquí ansiosos de saber, y con esto inicio, cómo avanza la organización del proceso electoral. Bueno, muy bien. De hecho, mañana, el día 4, 5 y 6 de mayo, vamos a estar haciendo el sorteo de los jurados de votación para esas más de 120.000 mesas de votación que ustedes señalaban. Los jurados de votación son las autoridades el día de las elecciones, son ciudadanos colombianos. Y también nos encontramos desarrollando el Plan General de Auditorías, acompañados por los auditores de sistemas de los diferentes partidos políticos, la Contraloría, la Procuraduría, la MOE, que esto consiste en 4 etapas: una auditoría interna e internacional, externa, que hace CAPEL, la exposición y disposición del código fuente, los simulacros que haremos de todos los software y las pruebas de carga y estrés que hacemos de todos los software para comprobar que están en debida forma. Vamos a hablar ahora de esas correrías de los candidatos a la presidencia. La primera de ellas es Paloma Valencia, quien, recordemos, pues estuvo haciendo correrías y esa famosa propuesta para el SOAT de las motocicletas. Recordemos que la candidata estuvo en la ciudad de Ibagué hablando de temas como los temas de salud y también explicando varias de sus propuestas. La candidata estuvo esta tarde en un evento masivo en el Parque Murillo de esta ciudad, pero más temprano habló con medios de comunicación sobre diferentes temas. Explicó los alcances de su propuesta sobre el cobro del SOAT para las motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos, que ha generado, recordemos, una fuerte conversación en las redes sociales. Nosotros no estamos eliminando el SOAT, estamos eliminando la obligación de pago que tienen las motocicletas hasta los 250 centímetros cúbicos, porque ese pago lo va a hacer el Estado. No quiere decir que usted se quede sin SOAT, quiere decir que el Estado se lo paga. Esto es bien importante, que es muy distinto a lo que hizo Petro. Cuando digo, yo les rebajo el 50% del SOAT, entonces la gente de los seguros y de los hospitales decía, ¿y quién nos va a pagar a nosotros? Como un cheque chimbo. No, nosotros lo vamos a pagar. Y nos vamos a continuación para el Valle del Cauca, porque desde Buga el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, dio puntadas del plan de gobierno que presentará en los próximos días. Sí, señora, Iván Cepeda habló de 10 puntos que incluye reparación y atención a las víctimas del conflicto, lucha contra la pobreza y desigualdad. Incluso dijo que el programa Colombia Mayor pasará de 3 millones a 5 millones de beneficiarios y un plan de choque para enfrentar la crisis de la salud.
También habló de una ofensiva contra la corrupción, la evasión de impuestos y dijo que su primer acto de gobierno sería un plan de austeridad para el alto gobierno. Empezaremos por dar ejemplo en la Casa de Nariño. El día de mi posesión expediré decretos reduciendo salarios de altos funcionarios del gobierno, comenzando por el presidente de la República, por supuesto, para que cada peso ahorrado se invierta en el bienestar de la gente. Y otro de los candidatos que está de correría por el suroccidente del país es Abelardo de la Espriella, quien estuvo hoy en Popayán. El candidato del movimiento Firmes por la Patria estuvo reunido con seguidores en el Coliseo La Estancia de la capital de Cauca. Desde allí reveló que tuvo que cancelar su visita a Santander de Quilichao por los problemas de orden público, pero dijo o dio mejor detalles de su plan para combatir a los grupos criminales que tienen azotada a la población civil en esa región del país. Escuchemos. Voy a hacer que caiga la mano de hierro del Estado y del gobierno contra el narcoterrorismo que tiene desangrado a este departamento. Desde ya declaro objetivo militar a todos esos narcoterroristas que sabrán a partir del 7 de agosto lo duro que muerde el tigre. Estamos muy preocupados por la situación de orden público. De hecho, teníamos planeado ir a Santander de Quilichao y por cuestiones de seguridad hemos desmontado el viaje en las últimas horas. Vamos a ver también qué pasó del lado de Claudia López. Ella, por su parte, después de su paso por la Feria Internacional del Libro de Bogotá, estuvo también en la localidad de Suba este fin de semana hablando con las mujeres emprendedoras y las madres cabeza de hogar de esta localidad. En su encuentro se comprometió a implementar sistemas robustos de apoyo al emprendimiento, salud y protección social, diseñados específicamente para las necesidades de las mujeres trabajadoras, esto de llegar a la presidencia. Escuchemos. El sistema de salud, cuidado y protección social para las mujeres. Ha sido un fin de semana maravilloso. Mañana empezamos la semana con toda, tenemos diferentes debates, iremos a Medellín a seguir con una nueva historia para Colombia. Retomamos a esa hora la comunicación con el registrador delegado. Registrador, le estábamos preguntando, buenas noches, ya lo tendremos aquí en pantalla, sobre los temas, si hay alguna alerta, por ejemplo, que pongan en riesgo el normal desarrollo de las elecciones en algunas regiones, y también si nos puede, por ejemplo, terminar la idea sobre la impresión de los tarjetones. Sí, ya están impresos, empezamos a enviar los kits electorales al exterior desde el 5, máximo hasta el 8 de mayo ya deben haber salido de Colombia, ya se mandaron a imprimir y ya se está terminando, son cerca de 41.500.000 tarjetones. Y riesgos, pues indudablemente la situación del orden público en algunos municipios, pero esto está siendo trabajado con el gobierno, el alto mando militar y la Policía Nacional. En el Congreso de la República pudimos instalar el 100% de los puestos de votación. Nos preocupa mucho esa narrativa de noticias falsas y la desinformación que se puede estar dando por las redes sociales. Son como los riesgos que se ven en el proceso electoral en Colombia. Sí, señores. Jaime Hernando Suárez, delegado para lo electoral de la Registraduría Nacional, muchísimas gracias por estar con nosotros de Noticias Caracol. Gracias por este espacio. Y a las 7 de la noche, 15 minutos, les contamos que los resultados de la nueva encuesta del Centro Nacional de Consultoría para la revista Cambio muestran esta nueva fotografía en la que siguen punteando Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Alejandra. Según los analistas, este panorama muestra que es difícil que un candidato gane en primera vuelta. Veamos. A 4 semanas de las elecciones presidenciales, la nueva encuesta del Centro Nacional de Consultoría para la revista Cambio muestra una nueva fotografía en la intención de voto para los candidatos presidenciales. Para la primera vuelta, la intención de voto está así. Iván Cepeda encabeza con un 37,2%, le sigue Abelardo con un 20,4%, Paloma Valencia con un 15,6%, Sergio Fajardo con un 2,7% y Claudia López con un 1,5%. La batalla política está en el campo de la oposición, específicamente en la centroderecha y la derecha, que lograron drenar al centro, es decir, los candidatos del centro, Claudia López y Sergio Fajardo, siguen en una tendencia decreciente. Los colombianos
están buscando el retador de Cepeda. Cuando usted suma tanto lo de la Aspriella como lo de Paloma, usted se da cuenta que hay una disputa por quién sea el retador de Cepeda. Para los analistas, el voto en blanco y los indecisos también juegan un papel crucial en estas elecciones. Las personas que dicen que votarían en blanco o que no saben todavía por quién votar, sumados suman entre el 15%, es un porcentaje muy importante que podría ser definitivo, sobre todo de cara a la primera vuelta. En los escenarios en segunda vuelta, entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, Cepeda tiene un 44% y Valencia un 40%. Entre Iván Cepeda y Abelardo de la Aspriella, Cepeda tendría un 46,4% y de la Aspriella tendría un 37,9%. Paloma Valencia, a un mes de las elecciones, parece no haberle aruñado suficientes votos de derecha a Abelardo, es decir, parece que ha recogido votos de centro, que ha logrado crecer, posicionarse, pero todavía no le da para superar a Abelardo de la Aspriella, quien parece recoger a la derecha dura y gran parte del uribismo. Si la retadora fuera Paloma Valencia y la escogieran los colombianos frente a Cepeda para pasar a la segunda, tendría más opciones de recoger un sector que no es radical en la segunda vuelta, mientras que según esos números, Abelardo de la Aspriella podría pasar a la segunda, pero no recogería tanto sector de centro o centro derecha. Para los analistas, según las encuestas, es difícil que alguno de los punteros gane en primera vuelta. Y a las 7:18 de la noche, Catalina, televidentes, a esta hora vamos a detallar el mapa de apoyos. Los partidos tradicionales, hay que decirlo, ya cantaron a qué candidato apoyarán a 4 semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y les vamos a contar la postura fijada por las distintas colectividades. Comenzamos entonces con el candidato Abelardo de la Aspriella, que cerró desde un inicio la puerta a recibir el apoyo de partidos tradicionales. De la Aspriella tiene entonces el respaldo de Salvación Nacional y Colombia Justa Libres. Pero miremos también los apoyos que han recibido Paloma Valencia, por supuesto, el del Centro Democrático, el Nuevo Liberalismo, Oxígeno, el Partido Conservador, Partido de la U y el Liberal. Sí, señora Alejandra. Ahora vamos a mirar el panorama por los lados del aspirante presidencial Iván Cepeda. En este momento cuenta con el apoyo del Pacto Histórico, de En Marcha, la Alianza Verde, Esperanza Democrática, Comunes, los representantes de las curules de paz y el Movimiento Libres. Por su parte, Cambio Radical, recordemos, dejó en libertad a sus militantes y el partido Mira. Fuentes de esa colectividad nos manifestaron a Noticias Caracol que la decisión de a qué candidato apoyarán la tomarán en segunda vuelta. Y en Colombia, desde que se estableció la figura de segunda vuelta para las elecciones presidenciales, solo en 2 contiendas, y un histórico importante, un candidato ha logrado ganar en primera vuelta. Y sobre este histórico nos habla hasta ahora Alejandro Cortés. Alejandro, ¿de quién se trata y qué debe pasar para que un candidato gane en primera vuelta? Alejandra, Catalina, buenas noches. Pues se trata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien logró llegar a la presidencia de la República en primera vuelta en sus 2 periodos. Estamos hablando del 2002 y 2006. ¿Y qué se necesitó precisamente para llegar a la primera vuelta? Pues la norma dice que los aspirantes deben sacar el 50% de los votos válidos más 1. Esta sería la única condición para que no haya segunda vuelta en Colombia. Sin embargo, según los analistas, el panorama político en estos momentos deja ver que es poco probable que esto ocurra. El sistema electoral en Colombia permite que se celebre una segunda vuelta para las elecciones presidenciales siempre y cuando ninguno de los aspirantes logre el 50% más 1 de los votos válidos. Ese 50 más 1 corresponde única y exclusivamente a los votos válidamente depositados. ¿Qué quiere decir esto? Que son los votos depositados por alguna de las fórmulas inscritas más el voto en blanco, que es un actor importante dentro del mismo proceso, por eso se considera al voto en blanco como si fuera un candidato. Estamos proyectando más o menos una participación electoral de alrededor 24 millones, 25 millones de votos, es decir, una persona que busque ganar en primera vuelta en este próximo 31 de mayo tendrá que aglomerar aproximadamente entre 13 y 14 millones de votos para poder hacerlo. Este sistema quedó establecido en la Constitución Política de 1991. Y se estableció para darle mayor legitimidad al mandatario, que no fuera que se eligiera simplemente por una mayoría simple en un solo ejercicio electoral, sino que se fuera a una segunda vuelta para que el presidente y el vicepresidente elegidos pues
digamos, tengan toda la legitimidad y representen a la mayor comunidad posible. Según datos de la Registraduría Nacional, desde la Constitución del 91 y a la fecha, la única persona que ha logrado ganar en primera vuelta ha sido el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en su primera elección en 2002 alcanzó 5.862.655 votos, y en 2006 cuando alcanzó 7.397.835 votos. Para la MOE, en el contexto actual de Colombia, es poco probable que alguno de los candidatos logre ganar en primera vuelta. Es muy probable que tengamos una segunda vuelta. Realmente, si promediamos los resultados de las encuestas que se han presentado durante esta última semana, no alcanzarían a tener una victoria, digamos, lo suficientemente amplia para evitar una segunda vuelta presidencial, que sería 20 días después del 31 de mayo. En el caso en el que el voto blanco ganara en segunda vuelta, al no tener un efecto jurídico para esta jornada, ganará el candidato con la segunda mayor votación en los comicios. Y a las 7 de la noche, 22 minutos, seguimos con este especial de Colombia Decide 2026 para contarles que tanto la misión de observación electoral como Transparencia por Colombia hacen un llamado a los partidos políticos, la organización electoral y a la ciudadanía en especial para que se dé un proceso con garantías para todos. Esto de cara a la primera vuelta presidencial. En los partidos políticos, pues claramente respetar al contrario político. Ese es uno de los mayores retos. Aquí no hay enemigos, no se elimina al otro ni física ni simbólicamente. Lo que hay que debatir es con el otro. Y en ese debate invitar a los ciudadanos a tener claras cuáles son las diferentes posturas e indiscutiblemente empezar todo el proceso de formación a los testigos electorales. Vienen 2 jornadas electorales muy fuertes, ojalá llenas de información, de capacidad de vigilancia y control por parte de los partidos. La MOE está haciendo lo propio, formación de sus observadores y a las autoridades, información, acceso a la información, transparencia, comunicación pronta, oportuna, para derrotar la desinformación que hoy campea en este proceso electoral. En primer lugar, a las campañas el mensaje es muy sencillo. Si nos están pidiendo su voto, el mínimo de corresponsabilidad que esperamos es que actúen sobre la base de esa transparencia, que nos den información sobre quiénes están financiando sus campañas, cómo están gastando sus recursos, sobre la base de un principio legal y sobre la base de un principio de transparencia y equidad en el proceso electoral. A las autoridades, por supuesto, seguir por el lado del Consejo Nacional Electoral, garantizando que la plataforma Cuentas Claras esté activa, disponible, en funcionamiento, con acceso ciudadano a lo largo de todo el proceso, especialmente llegando los días de la elección. Y en la ciudadanía, un poquito en concordancia con lo que decía antes, es avancemos hacia un voto un poco más crítico, recordemos la importancia de poder saber quién financia las campañas, porque en gran medida eso es lo que determina la manera como van a gobernar las personas que resulten elegidas. Y ojo, porque lo que viene a continuación es una invitación que queremos hacerles. A partir de mañana, a las 10:30 de la noche, vuelve el País de los Jóvenes, un espacio en el que los candidatos estarán frente a frente con las juventudes de varias regiones del país, quienes buscan respuestas a las problemáticas que los afectan. La intención es que se conecten con nosotros. Buenas noches, este es el País de los Jóvenes. Por tercera vez, el canal Caracol abre el espacio para que los jóvenes pregunten y los candidatos respondan. Señor candidato, ¿usted qué mecanismos concretos propone para garantizar esa seguridad entre los territorios indígenas? Un formato donde el guión son las inquietudes de los jóvenes que buscan soluciones y mejores oportunidades. Este tipo de espacios es muy importante porque los jóvenes podemos consolidar nuestro voto, sobre todo un voto informado, basado en las apuestas y las propuestas que tienen los candidatos presidenciales para el presente y el futuro del país. Los candidatos y quienes aspiran a cargos de elección popular, en este caso la presidencia, deben de escuchar un poco a las juventudes, sus realidades. El contexto hoy es distinto al de hace 20 años atrás. En esta ocasión, estudiantes y profesionales del Pacífico, Caribe y centro del país estarán frente a frente con los candidatos. En ese sentido, candidata, me preocupa su postura con respecto al fracking. Recordemos rápidamente que el fracking es fracturar las rocas subterráneas para extraer hidrocarburos. Aquí el candidato sí o sí debe responder. No hay espacio para evadir preguntas y el medidor es con el lenguaje propio de los jóvenes. Los candidatos y candidatas hablarán sobre los temas que más aquejan a las juventudes de Colombia, tales como empleo, educación
o oportunidades para poder llegar lejos y no tener que irse del país. Es un nuevo modelo educativo, una reforma a esa ley 30, pero que realmente responda a los intereses de las personas que se han luchado poder estar en la universidad. Porque las juventudes tenemos algo que decir frente a las políticas públicas que deben de construirse con la sociedad. Serán 4 días en los que escucharemos a Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Claudia López en un cara a cara con la juventud del país. Y sobre todo, saber cómo les contestan los candidatos a estos jóvenes, porque ellos son preparados, tienen muchísimas iniciativas, temas muy diversos a los que muchas veces nosotros los periodistas les preguntamos a los candidatos. El País de los Jóvenes llega desde este lunes 4 de mayo a las 10:30 de la noche por el canal Caracol. Porque los jóvenes, como ellos lo dicen, no son el futuro de Colombia, son el presente y también deciden. Eso me lleva a cuestionar si realmente nosotros hacemos parte de la agenda. Creo que no respondió la pregunta del compañero al plantear el tema educativo.